Sí, bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Yo la verdad es que he de agradecer enormemente este ratico, como digo yo, de volver a la familia. Porque finalmente agradecer especialmente pues a la institución Fernando el Católico que tú presides, me consta por compañeras de facultad que estupendamente. También a la Fundación Jiménez Abad y de manera especial a Yolanda, a quien conocí en un viaje que hicimos en aras de más Europa, aunque también más Europa ¿para qué? Yo creo que es la parte de la pregunta que nos queda por responder, y que fue el inicio de una buena amistad. Yo te agradezco enormemente que me hayas dado la ocasión, y yo querría también decirles a ustedes que estas ocasiones en las que los eurodiputados y eurodiputadas que vamos, digamos, un poco por trochas y veredas, puesto que hacemos nuestro trabajo entre el lugar de la circunscripción, que en este caso pues es España, aunque para mí es Aragón y Zaragoza más especialmente, pero es España, y nuestros lugares de trabajo, que es Estrasburgo para los plenos y Bruselas para el resto del trabajo de comisiones y de grupos, pues estos raticos de volver, digamos, a la familia, al territorio, y tener un momento para pensar, primero porque el título en sí mismo pues es un título para repensárselo dos veces, pero también la posibilidad de comentar y recibir nuevas ideas pues es absolutamente primordial para la alimentación intelectual de un trabajo político que a menudo resulta enormemente técnico y que carece o adolece de falta de estos momentos de intercambio más en profundidad. Por eso agradezco muchísimo, y agradezco también el hecho que sea Carlos, que me impresionó mucho que fuera él el que me presentara, porque pues, Dios mío, no estoy a la altura, ¿no? Porque yo sigo viendo a Carlos, a pesar de que era un joven profesor cuando llegó, pero te venía ya, digamos, con un aura de rigor y de compromiso con la historia, que yo entiendo que a veces eso es lo que nos falta, un poco esa mirada histórica en todo lo que estamos pasando, porque la memoria humana es tan flaca que muchas veces nos olvidamos de cómo éramos totalmente hace 3 días o 3 días y medio, y seguimos y pensamos que somos y seremos como somos ahora. Yo creo que esa mirada histórica es fundamental primero, para no desesperarnos cuando estamos en el fondo del pozo, como es ahora mismo en muchos casos, y por otro lado también para recordar cómo estuvimos en pozos todavía más profundos y fuimos capaces de salir adelante. Yo entiendo que esos son dos aspectos que ahora mismo son muy importantes para la sociedad española, aragonesa, pero también y especialmente también para toda la sociedad europea y para nuestros vecinos y los que nos miran. Habla, por ejemplo, del norte de África, donde es también un ámbito de mi trabajo fuerte, y que está diciendo, pero ¿qué dicen ustedes? ¿De qué se quejan ustedes? Mírenos a nosotros, que estamos como estamos, y estamos esperando que ustedes tomen las decisiones oportunas para sacarnos, para ayudarnos a nosotros, que estamos en una situación incluso peor. Y nosotros llegamos allí, por lo general, en delegación, a quejarnos de la crisis europea, y claro, nos vemos allí y te llega el momento a dar vergüenza propia y ajena. Pero bueno, yo querría, en relación a este título, un poco ver cuál es el papel del Parlamento, explicarles a ustedes ahora mismo, o intentar informarles, mejor dicho, de en qué posición estamos, en qué momento está ahora mismo el Parlamento Europeo en relación no solamente a la política exterior, sino a su propia, digamos, a su propia dinámica como institución para poder ser eficaz y ser, digamos, y tomar buenas decisiones en cuanto a la política global europea. Bueno, pues a mayo de 2013 estamos en el momento en el que el Parlamento como institución entra en una especie de efervescencia, puesto que nos faltan un año justo para el 22 de mayo del 2014 habrá nuevas elecciones al Parlamento Europeo. Entonces el Parlamento entra en una efervescencia que los que llevamos ahí muchos años, bien en la parte consejeros políticos, que fue mi primera aportación al Parlamento Europeo, como eurodiputados, pues ya lo notamos. Y eso la institución entera se pone en tensión. Es un momento también de precrisis, por así decirlo, institucional en el interior, que también
solemos utilizar como oportunidad para mejorar la institución. Es decir, ahora mismo se están poniendo encima de la mesa planes, digamos, de reestructuración interna para hacer, aprovechando que va a haber el cambio, pues es el momento, digamos, de prepararnos para lo que va a ser la institución después de las elecciones del 2014, con todas las alarmas que están sonando en relación a cómo será ese Parlamento a partir de 2014, con las consecuencias que la crisis económica y política está teniendo en las, digamos, en las sociedades, en la sociedad europea, en las sociedades de los distintos Estados miembros, que nos permiten adivinar que el Parlamento que puede salir de las elecciones de 2014, si no se remedian bastantes cosas en un corto espacio de tiempo, puede resultar mucho más complicado, complejo a la hora de conseguir mayorías suficientes para llevar adelante proyectos, diríamos, razonables de futuro, proyectos, digamos, que sigan profundizando en la construcción europea. De modo que estamos en un momento crítico donde la institución, digamos, entra en un momento interesante, puesto que son momentos que se pueden utilizar para mejorar, pero también son momentos críticos. Y en ese momento crítico también estamos preparando, discutiendo, diríamos, peleando lo que va a ser el presupuesto europeo 2014-2020, es decir, el presupuesto plurianual, que es, digamos, el presupuesto que nos llevará a poder desarrollar o no las ambiciones europeas, y que ahora mismo pues está en una situación crítica, porque el Consejo Europeo, que es, bueno, la presencia de por una parte los primeros ministros, en los que son sectoriales, el mío, que es por ejemplo el transporte o medio ambiente, pues son los ministros del ramo que se reúnen. Bueno, pues el Consejo ahora mismo, y en este caso es el Consejo, los primeros ministros, pues han decidido, siguiendo la dinámica enormemente preocupante de reducción, yo entiendo en algunos casos ciega, de cualquier coste, es decir, a la hora de intentar reducirnos a los sures, sobre todo a los países del sur, a una disciplina presupuestaria, podríamos decir, cuasi prusiana, pues eso ha llevado a que el propio presupuesto que el Consejo pone encima de la mesa para los próximos 7 años es un presupuesto raquítico, es decir, en el sentido de que ni siquiera alcanza o pretende no alcanzar ni siquiera el 1%. Y piensen ustedes que nosotros tenemos como presupuesto el 1,27% del PIB europeo, que encima además pues ahora mismo se está contrayendo frente a presupuestos federales de 2 dígitos como es el americano, ¿no? Entonces, pues nosotros intentamos hacer con menos del 1% todo lo que le estamos mandando a las instituciones que hagan. Bueno, pues ahora mismo ese presupuesto tiene ese problema, es un presupuesto más raquítico, o sea, reducido, literal, el más reducido de la historia de la construcción europea, pero además conlleva, en lo que es la ingeniería presupuestaria, que también existe, pues entre los compromisos de pago y los compromisos de crédito, me parece que se llaman, ¿no? Es que yo no soy muy presupuestaria. Bueno, pues se ha conseguido, para que pudieran salir de la noche de los cuchillos largos, que es lo que decimos, el embajador hablaba de la nocturnidad. Bueno, la nocturnidad forma parte de la experiencia europea de momento. Yo creo que en mis años de pasar por la política, pasar por el sindicato, pues siempre había nocturnidad y la nocturnidad era mala. Conforme han ido saliendo de la nocturnidad hemos ido mejorando. Pues en Europa todavía los presupuestos y los acuerdos grandes se hacen con nocturnidad. Yo creo que eso es uno de los hándicaps, porque demuestra que el método comunitario no ha avanzado, sino que ha retrocedido. Bueno, pues la noche de los cuchillos largos, en la que los primeros ministros deciden el presupuesto para conseguir que todos los ministros que no están de acuerdo, porque no es lo mismo la señora Merkel que el señor Hollande, y cada uno con los que les suceden y les apoyan, pues para que cada uno de ellos pueda salir a la mañana siguiente diciendo que sus tesis eran las buenas, pues se ha conseguido una ingeniería presupuestaria que supone que en los próximos 7 años podemos llegar a algo que es imposible en la Unión Europea, que es llegar a una situación de déficit en el presupuesto europeo, que no puede ser, porque el presupuesto europeo casa el principio y el final necesariamente, y solamente hay devoluciones por unos problemas internos de los propios Estados miembros, que utilizan el presupuesto comunitario muchas veces como seguro para obtener ciertos retornos. Bueno, pues
Ahora mismo eso es lo que el Consejo ha puesto encima de la mesa. La Comisión había puesto, digamos, prudentemente un presupuesto que solamente, digamos, avanzaba algo más para todos los aspectos importantes, entre otros, por supuesto, todo el aspecto, piensen ustedes que en la parte exterior estamos configurando todavía, poniendo en marcha el Servicio Exterior de Acción Exterior, que supone todas las embajadas digamos, y lo que con ello comporta de la Unión Europea. Bueno, pues en ese presupuesto la Comisión había puesto, digamos, pues humildemente el 1%, pensando ya que le iban a decir que había que reducir, pues bueno, humildemente. Bueno, el Parlamento hemos ido más allá. Es decir, el Parlamento, justamente sensibilizados, y cuando digo el Parlamento, ahí está el elemento mágico, podemos decir, de la construcción institucional europea. El Parlamento, cuando hablamos de institución, quiere decir todos los partidos mayoritarios confundidos, es decir, el PP, el SD, que somos nosotros, socialistas y demócratas, los liberales, los verdes, la izquierda e incluso algunos no inscritos. Los del UKIP, que están en FD, no, estos están claramente en contra, y los ECRs, que son los británicos conservadores, estos no. Pero una mayoría, la mayoría además importante del Parlamento Europeo decidió que, dadas las circunstancias de crisis que teníamos, era necesario que el presupuesto europeo diera una señal de final de ciclo. Es decir, no podemos seguir cayendo en un ciclo, digamos, de recortes y de recesión, porque llega un momento en el que se gripa todas las instituciones y la posibilidad de que sea la Unión Europea la que tire, sobre todo porque están identificados lo que serán ejes de futuro, como puede ser todo el tema de la lucha contra el cambio climático, como puede ser todos los temas de inversión en innovación, en investigación, como pueden ser todos los aspectos relacionados con los aspectos sociales, la política agraria, la parte, digamos, de cohesión. Bueno, pues en todo ello el Parlamento tomó la decisión mayoritariamente de enfrentarse al Consejo. Es decir, ahora mismo no es la primera vez que nos enfrentamos, pero sí es la primera vez donde la batalla es una batalla más difícil. Porque los diputados y las diputadas que están, digamos, fajándose en esa pelea están a un año de las elecciones y, por lo tanto, el poder, conforme nos vamos acercando, el poder de los Estados miembros, que ese es otro de los hándicaps que tenemos democráticos, que no somos elegidos en listas europeas sino en listas nacionales, pues la señora Merkel está llamando al señor Böge, que es el héroe que tenemos allí en la Comisión Económica, que es el que se pelea. Dice que como es hamburgués y es de la Hansa, pues los hanseáticos todavía son independientes y ante Berlín se resisten, ¿no? Esa suerte tenemos, pero claro, hay otros, Ferber, el señor Ferber, por ejemplo, pues que es de Baviera, pues él está ya haciendo fuerza. Bueno, te llaman desde Berlín y le dicen, señor Böge, muy bien esto, pero hasta aquí hemos llegado. Entonces, ahora mismo el Parlamento Europeo como institución estamos en una situación de gran tensión, trabajando y procurando que en esa tensión consigamos lo que queríamos, es decir, que el presupuesto europeo tenga una capacidad de, en los próximos 7 años, tirar de los grandes ejes de competencia y de desarrollo europeos, de modo que la señal que se dé sea positiva. Bueno, nuestra esperanza es que sobrevivamos hasta el 22 de septiembre. Como ustedes saben, son las elecciones alemanas, que llevarán a la señora Merkel de nuevo a la Cancillería, pero, y esa es nuestra posibilidad, es que si no hubiera una mayoría rojo-verde en Alemania, es decir, socialistas y verdes, que sería realmente para lo que estamos trabajando, de cierta manera, pues en el peor de los casos que hubiera una coalición rojo-negra, es decir, socialistas y CDU, y digamos con la justificación de que los socialistas demandarán evidentemente una política presupuestaria de crecimiento, pues la señora Merkel pueda finalmente dar su brazo a torcer y decir, claro, como me lo piden mis socios de gobierno, pues
voy a aceptar que en este momento, ya con Francia en recesión, con Alemania y Austria rozando ya la situación de recesión, que yo creo que no está en recesión porque los medios de comunicación y sobre todo el medio de comunicación europeo único que tenemos, que es el Financial Times, pues de momento ha decidido que hasta el 22 de septiembre no vamos a dar malas noticias, ¿no? Pues esa es nuestra posibilidad de que como institución consigamos salvar este escollo y conseguir un presupuesto europeo que mande, que lance una señal de final de ciclo recesivo y que desde luego sirva para tirar de las políticas que necesitan fuerte inversión, como son las políticas educativas, las políticas sociales, la política de cohesión para los nuevos Estados miembros, que tienen todavía mucha tarea que hacer en su modernización, y también a las de innovación y, por supuesto, a la de los ámbitos exteriores, donde hay un norte de África al que le hemos prometido que tiraremos de ellos, que les aseguraremos la posibilidad de que en la relación de las dos orillas puedan desarrollarse, aparte de fuertes inversiones, y que necesitan, desde luego, que ese presupuesto sea adoptado y pueda funcionar. Bien. Además de esta situación, como digo yo, que es el momento coyuntural, ¿cómo hemos llegado a esta situación y desde Lisboa, como ustedes nos pedían, de qué manera el Parlamento Europeo está empoderándose, que eso seguro que es otra palabra horrible que Aurora o María Antonia seguro que me daba de zurriagazos, pero bueno, pues de qué manera el Parlamento Europeo como institución se va apropiando de las competencias que Lisboa le ha dado, porque no es fácil en una institución ahora mismo que somos 754 diputados, porque todavía estamos entre antes de Lisboa y después de Lisboa, con lo cual tenemos todavía los diputados de más porque los alemanes no se querían bajar tan pronto del carro, pues todavía tenemos dentro los diputados de más que en la transición, y que las elecciones de 2014 nos reducirán, digamos, a 736. Pero bueno, 750 diputados con todo la diversidad, pues a la hora de ir aplicando los instrumentos de política exterior que tiene la Unión Europea y que tiene el Parlamento, pues es también un camino de aprendizaje importante. Es decir, que no por el hecho de haber adoptado Lisboa, al día siguiente el Parlamento somos sabios y aplicamos los instrumentos tal cual. Necesitamos pues de la cooperación, del aprendizaje, de la humildad muchas veces, digamos, y desde luego de la experiencia de expertos como ustedes a la hora precisamente de darnos pues ejemplos de cómo se ha trabajado en otros ámbitos, en otros lugares, para poderlo ir aplicando a una experiencia que es completamente nueva, como es la de la construcción europea. Y en ese sentido, pues uno de los aspectos fundamentales ha sido la capacidad, el nuevo poder que tiene el Parlamento para vetar los acuerdos internacionales. Teníamos antes la posibilidad, digamos, de la consulta, pero bueno, la consulta pues dijera sí o no, podría decir no, pero te daba igual porque el acuerdo se iba a llevar adelante. En cambio, ahora el Parlamento tiene, podríamos decir, una especie de bomba H que tiene que aprender a utilizar. Y en ese aprendizaje, pues a veces hay daños colaterales. Lo digo porque es importante. Claro, es lo fascinante, cuando estás allí pues te das cuenta que la institución está como si fuera un animal, una especie de dragón de San Jorge, está aprendiendo, y en ese aprendizaje pues a veces debería aprender mejor. Entonces, por ejemplo, pues aspectos positivos de ese nuevo poder que tiene el acuerdo con Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Es uno de los acuerdos que hemos conseguido proteger en el buen sentido, que hubiera una gran cooperación, que todo el mundo estuviera de acuerdo, a pesar de que es un acuerdo que tiene, digamos, una parte todavía que habrá que poner en marcha, que es toda la parte política. De momento lo que corría prisa era la parte comercial. Entonces, bueno, pues aún así, también como en Mercosur tenía problemas y como en otros, en fin, había sus problemas novedosos pues con Venezuela, etcétera, pues era importante que al menos un acuerdo con América Latina, y además este es un acuerdo de región a región, con lo cual nos sirve también de elemento de aprendizaje, pero
ha sido importante el conseguir que en el Parlamento no hubiera el riesgo de un momento determinado un grupo que, en función de algunos conceptos, pudiera tirar de ello. Aún así, hemos procurado por todos los medios, con la diplomacia parlamentaria que vamos generando también y desarrollando, procurar poner advertencias al máximo en algunos territorios de América Central donde el refuerzo de la parte económica y comercial, no siempre a gusto de todos, porque daban los costarricenses, su cuota de banano, en fin, siempre hay, digamos, tensiones, pero finalmente todos entendían que ganaban, pero aún así también imponer la necesidad de que la parte política que tiene que apoyar, de política y de cooperación, conllevara una observancia importante de lo que son los derechos humanos y la observancia de los aspectos democráticos, sobre todo en temas de lo que hemos hablado un poco de policías, movimientos paramilitares, lucha contra el narcotráfico, en fin, elementos que sirven a veces de alibi para, digamos, para no profundizar en las demandas políticas y de cooperación de los acuerdos. Las sombras de ese poder nuevo, pues el acuerdo de pesca con Marruecos. Es decir, el acuerdo de pesca con Marruecos, que fue el primero que salió, digamos, en la pole position, pues en vez de ser una pole position positiva, pues ahí fue una pole position negativa. ¿Por qué? Pues porque el Parlamento tenía que, como institución, pues probar sus fuerzas y sus capacidades, y se abrió un debate muy importante donde personas como el señor Duff, que es un señor pues muy razonable y que ha hecho muchísimo en favor de la Unión Europea, entendió que era el momento en el que el Parlamento tenía que demostrar al Consejo que no iba a aceptar cualquier cosa. Y pues en la pole position estaba el acuerdo de pesca. Y bueno, pues si tenemos en cuenta que ahí yo creo que también es algo que no hemos sabido tal vez transmitir. Luego, cuando vienen los europeos del norte y del centro de Europa, vienen a España, comen pescadito frito y les parece lo mejor del mundo, por no hablar de otras cosas, pero a la hora de pelear por la pesca y por los acuerdos de pesca que tienen que ver esencialmente con las capacidades pesqueras de España, un poquito de Portugal, pero sobre todo de España, pues es muy difícil generar una mayoría. Y eso es lo que ocurrió con el acuerdo de pesca. Podíamos haber ganado la parte, digamos, conceptual del acuerdo de pesca con Marruecos, pero la parte institucional pesó mucho a la hora de modo que la mayoría que podíamos haber conseguido se duplicó, se complicó precisamente con la parte institucional. Entonces, bueno, pues vamos haciendo camino, de ahí que sea tan importante que las fundaciones e instituciones que usted representen nos ayuden con su experiencia y con su capacidad a ir aprendiendo o a ir mejorando los instrumentos, porque a veces en ese timing que tenemos, en ese calendario, pues se producen situaciones más complicadas. Otro de los aspectos que en el debate ha sido todo lo relacionado con la presencia y la función de la alta representante, con su doble función en el Consejo y en la Comisión, que nos ha generado también, pues ha habido también un periodo de adaptación, pues hasta, digamos, reconocer, sobre todo con todos los prejuicios que en el método intergubernamental se han generado en todos estos años, reconocer que la señora Ashton era realmente una representante, una alta representante europea, y no era una representante del MI6 o del MI5 o algo así, porque los estereotipos y los prejuicios generaron una situación también en el Parlamento muy reactiva en contra de sus capacidades. Pero afortunadamente, enseguida, la puesta en marcha del Servicio de Acción Exterior, con todo el debate que ha habido, con todas las complicaciones, puesto que los Estados miembros pues exigían la presencia de embajadores, cosa que, digamos, nos parecía natural y normal, pero es verdad que se generaba como distintas maneras de entender la diplomacia europea, y por lo tanto todavía el Servicio Exterior está, digamos, en momento de consolidación, pero vamos viendo cómo se van estableciendo las embajadas, cómo se van integrando lo que eran las anteriores representaciones en las embajadas, y cómo poco a poco se va también el Servicio Exterior
y el Parlamento lo va considerando como suyo, porque hasta ahora lo que eran representaciones de las instituciones solían ser muy de la Comisión. Entonces, muy de la Comisión, ¿qué quería decir? Que el Parlamento solía tener la relación con estas representaciones exteriores y cuando había conflictos siempre un planteamiento más de vigilancia y de control que no de apoyo y de reconocimiento como instrumento propio de la propia Cámara. Ahora, con el desarrollo de esa que llamamos diplomacia parlamentaria, que se ha ido mejorando y que se va fortaleciendo, la percepción de que el servicio exterior es realmente un servicio también de la Cámara, también de la institución, es algo, que va creciendo en positivo, porque eso quiere decir que el apoyo y también el presupuesto, etcétera, también mejoran. Y ahí ha formado parte, entre otras, la posibilidad de que las delegaciones de observación electoral, que son uno de los instrumentos que aparentemente parecen instrumentos de poder soft, que diríamos, ¿no? Que son las delegaciones que, a petición de los países que nos lo demandan, manda la Unión Europea para preparar la observación electoral y para llevar a cabo la observación electoral. Esto, que eran en principio pues unas delegaciones que no tenían así como mucho predicamento, poco a poco yo he participado en varias de ellas, porque además es una experiencia enorme, porque te permite profundizar más además en la situación y la realidad de los países, aparte que ves visitar las escuelicas, porque los bureaux de voto, o sea, las oficinas de oficinas de voto, no conocemos los para votar, colegios electorales, exactamente, son colegios, pues son colegios, con lo cual te permite, pero poco a poco se va, ya digo que es muy reciente la consolidación. A la cabeza de estas delegaciones de observación, el Servicio Exterior, la alta representante, pone un eurodiputado o una eurodiputada, de modo que se hace cargo y por lo tanto se apropia, podríamos decir, de esa función del Servicio de Acción Exterior. Y está demostrando, se está consolidando, cuando vemos además que entramos en el terreno con otras representaciones, pues se está consolidando como un referente poquito a poco, porque cuesta, conlleva pues la necesidad de ejercer pues la prudencia, en fin, porque claro, no puedes llegar allí y decir, pues a mí me ha pasado en Nicaragua, ¿no? Decir simplemente al señor Ortega, pues usted lo ha hecho mal. No, tienes que ser exquisitamente objetivo, porque, digamos, lo que nosotros calificamos es el procedimiento, y los países que nos invitan por lo general abren sus procedimientos a mejoras que puede conllevar proyectos de mejora del padrón, proyectos de mejora del sistema electoral, proyectos de mejora de la presentación en los medios, de la defensa de los distintos partidos, de la igualdad ante el momento de votar. Bueno, es un instrumento, ya diré, de esa diplomacia parlamentaria, que está ayudando no solamente a consolidar el servicio exterior, sino también poco a poco a ser referente. Y de hecho, en algunos estados, en algunos países, nos ha pasado, aparte que ha habido situaciones de todo tipo, de peligro, en fin, pero ha ocurrido que se esperaba de manera específica que saliera la delegación a hablar antes de que hablaran los demás, y eso también está en cierta manera embridando algunos egoísmos nacionales, porque se entiende, les cuesta, no es evidente, y en algunos países pues te sale antes Alemania, te sale antes España, antes de que la delegación, que es la que está trabajando y que lleva trabajando en el terreno meses, etcétera, pues de su opinión. Pero poco a poco también está trabajando de modo que los Estados miembros van asumiendo que incluso esas opiniones, que a veces son muy, muy sensibles para algunos Estados miembros, porque se trata de países que tienen una relación histórica, pues poco a poco también se vaya mejorando. Y ahí la presencia de los parlamentarios también establece dentro de la propia delegación una buena dinámica, en el sentido de que aquello que es menos políticamente correcto lo podemos verbalizar los diputados, mientras que el representante, aun siendo un eurodiputado de la propia delegación, trabaja más sobre el procedimiento. Entonces, es una manera, digamos, interesante e importante
funcionar. Ya, digamos, tampoco quiero ir mucho más allá. Hay también elementos importantes de gobernanza, como diríamos, gobernanza exterior. Seguimos trabajando enormemente en lo que son las delegaciones interparlamentarias, bien con países candidatos y con política de vecindad, como hemos visto antes, todo el tema de Turquía, pero los temas también ahora, bueno, los nuevos candidatos, Croacia, pero los que están digamos, en la lista de espera. Terceros países y vecindad, todo lo que ha sido la primavera árabe lo hemos podido hacer frente gracias a un refuerzo de esa relación vía los parlamentarios de las dos orillas, los antiguos que desaparecieron y los nuevos que van también trabajando con nosotros, y luego lo que son las asambleas multipartes, podríamos decir que son el Eurolat, el Euromed, la ACP, que son asambleas en las que trabajamos la idea de la integración de las otras regiones. Es decir, en el Euromed, por ejemplo, en la PEM, que la llamamos la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, pues uno de los trabajos es evidentemente la relación entre las dos orillas, pero un trabajo adicional es, no a la imagen, porque no se puede hablar de imagen, pero de la experiencia de la orilla europea, por así decirlo, de qué manera ayudar y dar experiencias para que la orilla sur también se integre entre ellos, ¿no? Que ese es el reto que haya más integración en el sur para que la igualdad del diálogo pues sea mejor. Y lo mismo en el Eurolat, más difícil, más complicado, porque el Eurolat, como hay también, digamos, otras instancias parlamentarias regionales en América Latina, pues es todavía una asamblea que tiene digamos, tiene aspectos políticos muy interesantes. Vamos consiguiendo integrar más y más, haciéndola un poquito más eficaz, integrando también a las organizaciones sociales, en fin, intentando que sirva más, ¿no?, para esa parte de integración social. Y luego en el aspecto de derechos humanos, el Parlamento Europeo mantiene y sigue planteando el informe anual que sirve de referencia y que además se nutre de toda esta diplomacia parlamentaria y toda esta relación con los Estados miembros, con los países terceros. El premio Sájarov, que también, digamos, sirve de visibilización y de ayuda, y muchas veces ha funcionado como un elemento de apoyo pues a determinadas luchas por los derechos humanos en países con situaciones muy críticas, pues está, digamos, también funcionando en positivo. Y luego, para terminar, decirles, ahora mismo tenemos también varios frentes que están encima de la mesa, y el frente del acuerdo con los Estados Unidos, que es, digamos, la parte occidental de las relaciones, que está abriendo muchos problemas. El problema es, por ejemplo, la diferencia cultural, pero también problemas en relación con el tema del control de capitales, etcétera. Es decir, ahí tenemos, y se está preparando, porque ya digo, como la capacidad que tenemos es derecho de veto, pues está habiendo un interés en irlo preparando de manera muy especial. Y luego los casos más conflictivos, la situación de Siria, que ha puesto otra vez de manifiesto pues una debilidad en nuestra capacidad de construcción, y sobre todo más debilidad por la situación de la crisis, donde la solidaridad pues es ahora mismo, dado que el método comunitario pues está en retirada y es el método intergubernamental el que funciona, pues Francia ha pedido varias veces que no la dejásemos sola con el problema de Malí y el Sahel. En el caso de Siria también, en el caso de Siria también, dentro del ámbito de la Unión Europea hay distintos puntos de vista. Bueno, pues también dentro de la solución estamos solucionando, dando apoyo a la parte de refugiados, pero todavía pues hay problemas con la posición esencialmente también de Rusia. En fin, hay allí pues digamos problemas añadidos que también tienen que ver con las políticas internas, pero el Parlamento por lo menos sí que ha podido, en el caso sirio, plantear claramente su posición. En el caso incluso hemos recibido a los representantes de las fuerzas rebeldes, en fin, allí sí que ha habido, digamos, en el Parlamento. Otra cosa es a nivel de Consejo cómo se deciden las cosas. En el caso de Malí y del Sahel, hemos abierto, digamos, apoyado todo lo que es el aspecto de apoyo a los refugiados, pero pues en la parte
apoyo a los franceses, pues todavía hay algunas reticencias, sobre todo de Alemania, que claro, tiene que dar la luz verde para que los demás podamos apoyar más, digamos, de una manera más política y por lo tanto con tema de recursos, etcétera. Y finalmente el conflicto israelo-palestino, pues en el Parlamento seguimos teniendo, por no hablar del Sáhara que ya se ha hablado, pero bueno, el caso israelo-palestino, que es el conflicto que abre, digamos, pues y sigue generando muchísimos problemas. En el Parlamento Europeo pues recibimos a unos y a otros, pero es verdad que es donde se refleja que hay posiciones de fondo distintas que vienen dadas por el apoyo, ¿no?, de según qué Estados miembros o por la vivencia histórica y la relación histórica, y entonces frente a una mayoría, digamos, de apoyo pro-palestino y de reconocimiento, pues sigue habiendo pues digamos, siempre una necesidad de un equilibrio que nos lleva a no romper definitivamente a favor, a pesar de que económicamente pues hemos estado apoyando históricamente y más en tiempos además del alto representante cuando era Javier Solana, pero eso se ha retomado, todo lo que es, digamos, el Estado palestino, pero han subido las reticencias y entonces ahora mismo pues es digamos uno de los aspectos donde el debate vuelve otra vez a circular sin que se consiga una salida definitiva. Y bueno, pues para resumir, decirles que de la situación ahora mismo conflictiva en la que estamos, el gran problema mayor es que el método comunitario pues hizo sus mejores días y ahora mismo que era un método que equilibraba las decisiones, dándole a la Comisión realmente en tiempos de Jacques Delors la capacidad realmente de preservar el bien común europeo y por lo tanto trascender los egoísmos localistas, cortoplacistas de los Estados miembros. Llevamos a unos cuantos años donde la parte intergubernamental ha primado, donde el equilibrio que queda es el Parlamento Europeo. Hasta ahora hemos sido capaces como institución de trascender ese intergubernamentalismo en la mayor parte de los casos, sobre todo de los casos de política exterior, donde era posible, pero hemos encallado ahora mismo, vamos a ver de qué manera salimos, en la parte presupuestaria, que si no hay presupuesto pues ya puedes tener todas las ambiciones que quieras, que no vas a conseguir resolverlo, y en la parte de salida de la gobernanza europea. Es decir, ahí tenemos pues el mismo debate que está teniendo. El Parlamento Europeo ha planteado, ha sido más adelantado, pero a la hora de la verdad, pues mientras el Consejo y la predominancia alemana en el Consejo no rompa, y yo espero que rompa cuando en las próximas elecciones del 22 de septiembre, pues ahora mismo estamos atados al intergubernamentalismo con, ya digo, una predominancia involuntaria, porque no lo era en su origen, del gobierno alemán. Y no solamente el gobierno alemán, porque los nuestros, el SPD, tampoco de momento se ha separado suficientemente de la canciller, ¿no? Con lo cual pues tenemos allí una predominancia que es antinatural a lo que es la construcción europea, que les está generando y le va a generar un coste muy importante a Alemania, no solo ya en tema de imagen, sino en futuribles, y lo vamos a ver después, y que está llevándonos a un euroescepticismo galopante, que aunque con muy buena intención el embajador nos ha dicho que España seguimos siendo europeístas, pues podemos llegar a un momento en el que en 22 de mayo del año que viene pues nos encontremos con una abstención brutal, pero sobre todo pues una manera de votar un nuevo Parlamento Europeo que sea no ingobernable, porque las instituciones se acaban gobernando a sí mismas, o que eso sea por la supervivencia, pero sí muy difícil de poder encauzar para digamos lo que son los valores europeos, el crecimiento, la solidaridad y la redistribución, que está en esa gobernanza europea económica, pero que si no somos capaces de ponerlo en marcha, pues por mucho que lo digan los reglamentos y las directivas, pues no servirá de nada. Muchísimas gracias.